En el siglo VIII, Roma no era la ciudad gloriosa que alguna vez había sido. Los tiempos del Imperio Romano en su apogeo habían quedado atrás y la ciudad, aunque seguía siendo el centro del cristianismo occidental, estaba atrapada en una red de conflictos políticos, invasiones bárbaras y tensiones con el lejano pero poderoso Imperio bizantino. La Iglesia, más que nunca, necesitaba un líder fuerte, un hombre que pudiera sostener la fe en tiempos de crisis y proteger a su pueblo de las amenazas externas e internas. En medio de este panorama turbulento, un hombre con una profunda fe y una visión clara del futuro de la Iglesia emergió como la figura que cambiaría el destino de Roma y de la cristiandad occidental, Gregorio II. Desde su nacimiento en Roma alrededor del año 669, Gregorio fue testigo de una ciudad en constante cambio. Una Roma que luchaba por mantener su relevancia en un mundo donde los emperadores ya no gobernaban desde la capital del viejo imperio, sino desde Constantinopla. Creció en un ambiente donde la fe y la política estaban inextricablemente unidas, donde la Iglesia no solo era un refugio espiritual, sino también la institución más poderosa de la región, actuando como un bastión contra los invasores lombardos y como el último vínculo entre Occidente y el Imperio bizantino. Desde temprana edad, Gregorio se sintió atraído por la vida eclesiástica, no solo por su educación cristiana, sino también porque veía en la Iglesia la única fuerza capaz de mantener la civilización en pie en medio del caos. Desde niño mostró una inteligencia y una piedad excepcionales. Se dice que pasaba horas en las iglesias, escuchando atentamente las lecturas de las Escrituras y observando a los sacerdotes mientras realizaban los rituales sagrados. Su familia, de ascendencia noble, tenía acceso a los círculos más altos de la Iglesia y pronto su talento fue reconocido. A una edad temprana fue enviado a recibir una educación en teología, derecho canónico y latín, habilidades que le serían esenciales en su futuro como líder de la Iglesia. Bajo la tutela de los eruditos más destacados de su tiempo, Gregorio no solo aprendió sobre la doctrina cristiana, sino también sobre la historia de la Iglesia y los grandes desafíos que había enfrentado desde sus inicios. Se sumergió en los escritos de San Agustín, San Jerónimo y el Papa Gregorio I, el Grande, de quien más tarde tomaría inspiración para su propio liderazgo. A medida que crecía, su vocación se hizo cada vez más evidente. No era solo un joven devoto, sino un hombre con un agudo sentido estratégico, alguien que comprendía que la Iglesia no podía limitarse a predicar la fe, sino que debía actuar activamente para protegerla. Su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue rápido. Pronto fue nombrado subdiácono por el Papa Sergio I, un cargo de gran responsabilidad dentro de la administración papal. En esta función, Gregorio se convirtió en la mano derecha del Papa, encargado de asuntos administrativos y diplomáticos, lo que le permitió desarrollar un profundo conocimiento de los desafíos políticos y religiosos de su tiempo. Durante este periodo, viajó a Constantinopla como parte de la delegación papal, una experiencia que le permitió ver de primera mano cómo el emperador bizantino intentaba ejercer control sobre la Iglesia de Roma. Fue aquí donde Gregorio comenzó a comprender la verdadera magnitud del conflicto entre Oriente y Occidente y la necesidad de que el papado defendiera su independencia frente a los intentos de dominación imperial. Uno de los eventos que marcarían su carrera antes de convertirse en papa fue su participación en la restauración y conservación de numerosas iglesias y monasterios en Roma. Para Gregorio, la Iglesia no solo era una institución de fe, sino también el pilar cultural y social de la civilización cristiana. Sabía que la educación del clero y la conservación de los monasterios eran fundamentales para la estabilidad de la fe en tiempos de crisis. Supervisó personalmente la formación de nuevos sacerdotes y promovió la escritura y copia de textos sagrados para preservar el conocimiento cristiano en un mundo donde muchas regiones aún estaban sumidas en el paganismo o en la herejía. Cuando el Papa Constantino murió en 715, Gregorio era la elección obvia para sucederlo. Su reputación como hombre justo, sabio y piadoso era ampliamente conocida, y su experiencia en la administración papal lo convertía en el candidato ideal. La elección fue rápida y unánime. El pueblo de Roma lo aclamó como su nuevo líder espiritual, y Gregorio II asumió el cargo con la certeza de que enfrentaría desafíos monumentales. Desde el primer día de su pontificado, Gregorio dejó claro que no sería un papa que simplemente aceptara la autoridad del emperador bizantino sin cuestionarla.
En aquel tiempo, el emperador León III el Isaurio intentaba reforzar su control sobre Italia y la Iglesia de Roma, imponiendo medidas que limitaban la autonomía del papado. Gregorio II, con una determinación inquebrantable, se opuso firmemente a estos intentos, estableciendo una línea clara entre la autoridad del Papa y la del emperador. Esta resistencia marcó el inicio de una confrontación que definiría su pontificado y sentaría las bases para la futura independencia del papado respecto a Bizancio. Uno de los primeros y más graves conflictos entre Gregorio II y el emperador surgió con la crisis iconoclasta, un movimiento que comenzaba a ganar fuerza en el Imperio bizantino y que buscaba eliminar las imágenes religiosas bajo el argumento de que su veneración era una forma de idolatría. León III, convencido de que la adoración de íconos era una práctica herética, intentó imponer su prohibición en toda la Iglesia, incluyendo la de Roma. Para Gregorio, esto no solo era un ataque contra la tradición cristiana, sino también un intento del emperador de intervenir en asuntos puramente eclesiásticos. Consciente del impacto que esto tendría en la fe del pueblo, Gregorio II se negó a obedecer las órdenes imperiales y respondió con una serie de cartas dirigidas al emperador, defendiendo la veneración de las imágenes sagradas y reafirmando la autoridad del Papa sobre los asuntos de la Iglesia. Pero Gregorio II no solo enfrentaba desafíos desde Constantinopla. En el norte de Italia, los lombardos representaban una amenaza constante para Roma y los territorios papales. Aunque oficialmente cristianizados, muchos de sus líderes aún practicaban el arrianismo y buscaban expandir su control sobre la región. Gregorio entendía que el papado debía fortalecer su posición no solo contra Bizancio, sino también contra estos señores de la guerra que veían a Roma como un objetivo estratégico. Para ello, estableció alianzas con los gobernantes francos y promovió la evangelización de los pueblos germánicos, enviando misioneros como San Bonifacio, quien jugaría un papel clave en la conversión de los pueblos paganos de la actual Alemania. A medida que su pontificado avanzaba, Gregorio II demostró ser un líder con una visión clara del futuro de la Iglesia. No solo defendió la fe contra la herejía y la interferencia imperial, sino que también fortaleció la estructura eclesiástica, asegurando que Roma siguiera siendo el centro del cristianismo occidental. Su vida y su legado nos enseñan que el liderazgo verdadero no es solo una cuestión de autoridad, sino de valentía, convicción y servicio al pueblo de Dios. A medida que avanzaba su pontificado, Gregorio II se convirtió en una figura cada vez más central en la lucha por la autonomía de la Iglesia y la defensa de la fe cristiana. Su enfrentamiento con el emperador León III el Isaurio no hizo más que intensificarse con el tiempo, especialmente cuando la crisis iconoclasta alcanzó su punto más álgido. León III, convencido de que la veneración de las imágenes religiosas era una forma de idolatría, promulgó decretos para prohibir su uso en todo el Imperio bizantino, exigiendo que las iglesias destruyeran sus íconos y que el clero se sometiera a sus órdenes. Pero en Occidente, Gregorio II no estaba dispuesto a ceder ante las presiones del emperador. Desde Roma, Gregorio II respondió con valentía, enviando cartas en las que condenaba la iconoclasia y reafirmaba el derecho de la Iglesia a conservar sus tradiciones sagradas. Argumentó que las imágenes no eran objetos de adoración en sí mismas, sino símbolos que ayudaban a los fieles a elevar su espíritu hacia Dios. Para el Papa, la eliminación de los íconos no solo era una herejía, sino también un intento descarado de Bizancio por imponer su autoridad sobre la Iglesia occidental. Su negativa a obedecer las órdenes del emperador llevó a un conflicto aún mayor. León III intentó deponer a Gregorio II y envió órdenes a los gobernadores bizantinos en Italia para que actuaran contra el Papa. Pero Gregorio no estaba solo. La población de Roma, profundamente devota y consciente de la importancia de la lucha del Papa, se levantó en su defensa. Se dice que cuando los emisarios imperiales llegaron a Italia con la intención de ejecutar las órdenes de León III, fueron recibidos con una feroz resistencia por parte del pueblo romano y de los lombardos, quienes veían al Papa como un líder espiritual y protector. Este conflicto marcó uno de los momentos clave en el proceso de independencia de la Iglesia de Roma respecto al Imperio bizantino. Una lucha que alcanzaría su culminación décadas después con la consolidación del poder papal en Occidente. Mientras tanto, Gregorio II no dejó de expandir el cristianismo en tierras aún no evangelizadas.
bajo su pontificado, apoyó y envió a uno de los misioneros más importantes de la historia de la Iglesia, San Bonifacio. Gregorio vio en Bonifacio la capacidad de llevar la fe cristiana a los pueblos germánicos, donde aún predominaban las creencias paganas. Con su bendición y respaldo, Bonifacio emprendió una misión que resultaría fundamental en la conversión de Germania y en la consolidación del cristianismo en Europa Central. Gregorio II comprendía que la expansión del cristianismo no solo se lograba a través de la evangelización directa, sino también fortaleciendo la estructura de la Iglesia. Durante su pontificado, promovió la construcción y restauración de numerosas iglesias en Roma y en otras regiones cristianas, asegurando que la fe tuviera un centro sólido desde el cual pudiera seguir creciendo. Además, fortaleció la educación del clero, asegurándose de que los sacerdotes y obispos estuvieran bien formados en la doctrina y pudieran guiar a los fieles con sabiduría y rectitud. A pesar de los múltiples conflictos que enfrentó, Gregorio II siempre mantuvo su compromiso con la caridad y el bienestar de los más necesitados. Implementó reformas en la administración de los bienes de la Iglesia para garantizar que los recursos se destinaran a ayudar a los pobres y a sostener las comunidades cristianas en tiempos difíciles. También fomentó la hospitalidad y la asistencia a peregrinos, haciendo de Roma un lugar de refugio y acogida para los viajeros y aquellos que buscaban protección bajo la sombra de la Iglesia. En 731, después de 16 años de un pontificado marcado por la firmeza, la fe y el liderazgo, Gregorio II falleció. Su muerte fue un evento de gran impacto para Roma y para la cristiandad en general, pues dejaba un legado que definiría el papel del papado en los siglos venideros. No solo había resistido los intentos del emperador bizantino por someter a la Iglesia, sino que también había impulsado la evangelización de Europa y fortalecido la identidad cristiana en Occidente. Su sucesor, Gregorio III, continuaría su lucha contra la iconoclasia y consolidaría aún más la independencia de la Iglesia de Roma respecto a Bizancio. San Gregorio II fue un papa que no solo defendió la fe con palabras, sino con acciones firmes y valientes. Su legado es el de un hombre que entendió que la Iglesia debía ser un faro de estabilidad en tiempos de crisis y que la verdadera autoridad del papado no provenía de los reyes o emperadores, sino de su servicio a Dios y a su pueblo. Gracias a su liderazgo, la Iglesia occidental se fortaleció y pudo afrontar los desafíos de una Europa en transformación. En La Voz de los Santos, queremos seguir compartiendo estas historias de fe y valentía que han marcado la historia del cristianismo. Si la vida de San Gregorio II te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir estos relatos que nos recuerdan el poder de la fe y la determinación. Que el ejemplo de San Gregorio II nos motive a defender nuestros principios con coraje y a vivir nuestra fe con autenticidad. Nos vemos en el próximo episodio.